Buenas noches, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. No se olviden que estamos en pandemia. No se olviden de considerar siempre ese protocolo sanitario que nos puede salvar realmente la vida. Estamos en una situación bastante difícil, sin embargo, tenemos que seguir, tenemos que avanzar. La sociedad nos necesita realmente formados, por lo que esta es una nueva oportunidad para seguir creciendo como profesionales y para que podamos estar realmente preparados para enfrentar los desafíos que la sociedad en sí nos impone para poder dar respuestas a sus requerimientos. Hoy vamos a seguir con la metodología activa de aprendizaje. En la clase anterior estuvimos viendo el rol que deberían cumplir tanto docentes como estudiantes dentro de las nuevas estrategias metodológicas de aprendizaje para tanto el estudiante del siglo XXI, así como también para los docentes que puedan realmente incursionarse con posibilidades de éxito en el amplio mundo del saber. Y hoy vamos a ver el aprendizaje cooperativo. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a trabajar, como decimos normalmente, en grupo. ¿Qué implica eso? Implica que generalmente en nuestros cursos tenemos líderes o estudiantes aventajados que llevan adelante justamente este requerimiento, sin considerar ciertas estrategias o ciertos condicionantes para poder asegurar el aprendizaje. Este aprendizaje cooperativo implica que cada integrante del grupo debería aportar lo suyo para que entre todos se pueda construir el saber, para que entre todos se pueda construir el aprendizaje, sustentándose en el disenso y llegando justamente debate mediante a un consenso. Porque sabemos que los saberes son dinámicos, están ahí hasta que algún investigador demuestre lo contrario. Todas las teorías que nosotros estudiamos son resultantes de investigaciones realizadas por investigadores, docentes o tal vez estudiantes que justamente discordaron con las teorías o se dieron cuenta de que hay estrategias que ya no responden a los requerimientos de la sociedad en constante cambio. Entonces, este aprendizaje cooperativo consiste en un procedimiento de enseñanza organizado en pequeños grupos. ¿Qué implica organizado? Implica justamente que de antemano yo, docente, tengo que ver qué estrategias voy a utilizar para poder conformar esos pequeños grupos y asegurar que en los pequeños grupos realmente se construyan saberes, se construyan aprendizaje, haya debate, haya disenso y se pueda llegar realmente al consenso deseado. Y para que todos puedan aprender. Este aprendizaje cooperativo se fundamenta en primer lugar en las relaciones interpersonales. Nosotros sabemos de que solo no podemos en esta sociedad. Tenemos y estamos llamados justamente a crear una sociedad, a crear una comunidad. Tiene que haber una común unidad o un elemento que nos congregue en torno a algo o alguien. Y en este caso, ese algo o ese alguien se constituye justamente ese saber construido a partir del consenso de los participantes del grupo. De ahí que mi idea más la idea de cada miembro del grupo tiene que justamente llevar al consenso para la construcción de ese saber. Por otro lado, también la socialización. Si bien es cierto, en esta época de pandemia no podemos estar realizando un trabajo en grupo, sin embargo, sabemos de que interactuamos permanentemente mediante la tecnología con otras personas, tal vez que no estén en nuestro grupo, no estén en nuestro curso, ni en nuestra ciudad, sino que están en otros países, tal vez en otro continente inclusive. Hay una forma
una nueva estrategia de socialización. Inclusive, si yo tengo dudas, basta googlear para poder justamente salir de la duda. Interactúo también. Y de hecho sabemos, ¿verdad?, que lo fundamental de la socialización es que se apoya en esa construcción tan importante para poder dar respuesta a los requerimientos de la sociedad. Por otro lado, también muchas veces nosotros consideramos o creemos de que aquellos saberes que hemos internalizado ayer siguen vigentes. Tal vez a nosotros nos ha ayudado en un contexto y en un momento histórico determinado para poder dar solución a situaciones emergentes en ese momento. Sin embargo, todo cambia. La sociedad cambia, la persona cambia, la docencia cambia, las exigencias ya son diferentes. Entonces es importante considerar lo que el otro piensa, que se dé justamente esa desequilibración para que me pueda ayudar también a ver una realidad a lo que yo no estoy acostumbrado, pero sin embargo me va a poder ayudar a afianzar más mi saber, a actualizar y a poder responder justamente a los requerimientos de la sociedad del conocimiento. Por otro lado, también se sustenta, se fundamenta en ese conflicto sociocognitivo que nos va a ayudar justamente a ajustar esos saberes construidos a la necesidad emergente de una sociedad. De ahí que trabajar en grupo no siempre es un trabajo cooperativo. En ese grupo se tiene que dar ciertas condiciones, como tal justamente el aporte de cada quien. Cada uno tiene que cumplir un rol protagónico en la construcción del saber, por lo que cada quien debe aportar lo suyo en el grupo. No es porque yo ejerzo cierto liderazgo, yo voy a tener la última palabra. No, tengo que considerar ese proceso de desequilibración que me va a ayudar a mí como líder para poder justamente incorporar nuevos saberes y ajustar a los requerimientos de la sociedad. Por otro lado, también es importante, y de acuerdo a las posibilidades y características de cada uno, potenciar aquello, es decir, potenciar las características individuales, porque al final en una sociedad estamos de todo y nos necesitamos entre todos, y cada quien a partir de su experiencia puede aportar grandemente para la construcción de ese saber a partir de ese debate, a partir de ese disenso, hasta llegar justamente al consenso. Ustedes tienen en la plataforma unos materiales que les pueden servir de base para poder realizar las tareas, que básicamente consisten en un primer término, hacer una reflexión profunda de cómo estuvimos trabajando estos primeros años de nuestra formación dentro de la carrera de Ciencias de la Educación, en la construcción de nuestros saberes o como estrategias metodológicas en las diferentes cátedras. Cómo conformamos nuestro grupo, cómo estábamos trabajando en aula, qué consideraciones se tuvo en cuenta para la conformación de los grupos o para la realización de un trabajo. Por otro lado, el siguiente trabajo va a consistir en una propuesta ideal, cómo debería, según la propuesta de ustedes y las teorías que puedan leer, entonces ustedes van a poder presentar una propuesta diferente que pueda responder realmente a los requerimientos reales de un aprendizaje cooperativo, porque ahí tenemos que llegar. Entonces, tienen esta tarea, es un trabajo sencillo, pero que sin embargo nos va a ayudar muchísimo, por un lado, a revisar nuestras prácticas y por sobre todas las cosas nos da la posibilidad de elaborar una propuesta conforme a nuestra experiencia, conforme a las teorías nuevas, para poder responder a los aciertos, a los desafíos de la sociedad, para que podamos responder con acierto justamente a esa sociedad del conocimiento. Así es que les deseo buen trabajo y no se olviden, cuídense mucho. Buenas noches y estamos a las órdenes para cualquier consulta.